Observé a mi hermana desplomarse dramáticamente en el pasillo del hospital, llevándose la mano al pecho mientras las enfermeras corrían en su ayuda. La ironía no pasó desapercibida para mí. Allí estaba yo, con mi impecable uniforme de enfermera, sosteniendo el frasco de su medicación cardíaca que acababa de rellenar con placebos reales. Seba no tenía idea de que durante los últimos 6 meses había estado tomando beta-bloqueadores auténticos mientras fingía una enfermedad que no tenía. Ahora que los había vuelto a cambiar por pastillas de azúcar, su cuerpo estaba experimentando abstinencia de un medicamento que nunca necesitó, creando los mismos síntomas que había estado simulando todo ese tiempo. La sonrisa de satisfacción que se dibujaba en mis labios probablemente no era apropiada para una profesional de la salud, pero después de 23 años viendo a Seba manipular a toda nuestra familia con sus elaboradas farsas médicas, no sentía más que una fría satisfacción. Este momento llevaba años gestándose, una sinfonía de justicia cuidadosamente orquestada que por fin alcanzaba su clímax. Código azul, unidad cardíaca, habitación 247. El anuncio resonó por los altavoces del hospital. La habitación de Seba. Aceleré el paso, no por preocupación por el bienestar de mi hermana, sino para asegurarme un asiento en primera fila para el acto final de su caída. El pasillo estalló en un caos controlado mientras el equipo de emergencia pasaba apresuradamente a mi lado. El doctor Martínez, el cardiólogo de Seba, ya daba órdenes mientras la llevaban hacia la sala de urgencias. Su rostro estaba pálido, genuinamente pálido por primera vez en su vida adulta, y su respiración era forzada de una manera que no podía fingirse. La abstinencia de beta-bloqueadores estaba golpeando con fuerza su organismo, provocando la misma angustia cardíaca que había estado interpretando durante los últimos 3 años. Mientras seguía la conmoción, mi mente regresó al origen de todo. Las raíces de mi venganza se extendían décadas atrás, a una infancia vivida a la sombra de las enfermedades fabricadas de Seba y de las injusticias que siguieron. Todo comenzó cuando Seba tenía 14 años y yo 11. Descubrió casi por accidente que desmayarse en la clase de gimnasia atraía atención inmediata, profesores preocupados y una visita a la enfermería que la libraba de un examen de matemáticas para el que no había estudiado. Lo que empezó como un engaño oportunista evolucionó rápidamente hacia algo mucho más siniestro. Sara era brillante, tenía que reconocerlo. Abordó la manipulación médica con la misma precisión metódica que nuestros padres aplicaban a sus procedimientos quirúrgicos. Investigaba los síntomas minuciosamente, memorizaba criterios diagnósticos y aprendía a programar sus episodios para lograr el máximo impacto y el mínimo riesgo de detección. Para la secundaria, había convencido a nuestros padres de que padecía una rara enfermedad autoinmune llamada síndrome de Sjögren. El diagnóstico trajo consigo un desfile de especialistas, tratamientos costosos y una reestructuración completa de nuestro hogar en torno a sus supuestas necesidades. Seba, que siempre había sido la hija ejemplar con calificaciones perfectas y personalidad encantadora, ahora tenía la ventaja adicional de ser la víctima trágica de una enfermedad injusta. Yo observaba desde la periferia cómo toda la dinámica familiar cambiaba para acomodar la enfermedad ficticia de Seba. Las vacaciones se planificaban según sus ciclos de fatiga. Los eventos sociales se cancelaban cuando tenía recaídas. Lo más doloroso era que los recursos familiares, tanto financieros como emocionales, se dirigían cada vez más hacia su cuidado. Nuestros padres, la doctora Rebecca Chen y el doctor James Chen, eran médicos exitosos en el hospital St. Mary. Mamá era neuróloga y papá cirujano general, y llevaban a casa salarios de 6 cifras que deberían haber proporcionado seguridad para sus 2 hijas. En cambio, los crecientes gastos médicos de Seba comenzaron a tensionar incluso sus considerables ingresos. Solo los especialistas costaban miles. El Dr. Williams, el reumatólogo que diagnosticó el supuesto síndrome de Sjögren de Seba, cobraba $400 por consulta, y Seba lo convenció de que necesitaba seguimiento mensual. El Dr. Peterson, el oftalmólogo que trataba su sequedad ocular, le recetó lágrimas artificiales costosas y lentes de contacto especiales. El Dr. Foster, el dentista que atendía su boca seca, recomendó procedimientos caros y dispositivos orales hechos a medida. Nada estaba cubierto por completo por el seguro. Tratamientos experimentales, especialistas fuera de la red y terapias de vanguardia que Seba investigaba y solicitaba sumaban decenas de miles de dólares al año, dinero que debería haberse destinado a fondos universitarios,
emergencias familiares o jubilación. Pero que en cambio fluía hacia el elaborado teatro médico de Sarah. Mientras tanto, se esperaba que yo fuera la hija sana que no necesitaba nada. Mientras Sarah recibía ánimo y expectativas reducidas para todo, desde las tareas domésticas hasta el rendimiento académico, a mí se me imponían estándares cada vez más exigentes. Tienes que entenderlo, decía mamá, acariciando el cabello de Sarah mientras yacía dramáticamente en el sofá durante otro episodio de fatiga. Tu hermana no puede evitar estar enferma. Necesitamos que seas fuerte por la familia. Ser fuerte por la familia significaba hacer las tareas de Sarah cuando estaba demasiado cansada. Aceptar que los viajes se cancelaran porque no podía viajar durante una recaída y ver a mis padres pasar horas investigando tratamientos para su enfermedad mientras apenas reconocían mis calificaciones sobresalientes o mi aceptación en la Feria Estatal de Ciencias. El resentimiento crecía lentamente, como sedimento acumulándose en el fondo de un lago. Amaba a mi hermana, o al menos a la persona que creía que era, pero no entendía por qué siempre parecía recuperarse justo a tiempo para lo que quería hacer y recaer cuando enfrentaba responsabilidades que prefería evitar. Cuando Sarah tenía 17 años y yo 14, llevó su actuación a otro nivel. Convenció a nuestros padres de que su síndrome de Sjögren avanzaba rápidamente y que necesitaba un tratamiento experimental en una clínica especializada en Suiza. El costo fue descomunal. $80,000 por un programa de 6 semanas que prometía resultados revolucionarios. Para pagarlo, nuestros padres liquidaron mi fondo universitario. Emma lo entenderá, dijo papá en una reunión familiar donde Sarah se veía pálida y frágil con su suéter holgado cuidadosamente elegido. Es cuestión de vida o muerte para tu hermana. Eres inteligente y capaz. Encontrarás la manera de pagar la universidad. Puede que Sarah no viva para graduarse sin este tratamiento. La injusticia ardía en mi pecho como ácido. Había estado ahorrando desde los 12 años con trabajos de medio tiempo, sumando dinero al fondo que nuestros abuelos habían iniciado para mí. Ver desaparecer años de planificación y sacrificio para financiar la última producción dramática de Sarah fue como una agresión física. Pero la verdadera traición llegó 6 meses después, cuando Sarah regresó de Suiza con informes entusiastas sobre su mejoría y comenzó de inmediato a planear sus actividades del último año. Se unió al club de teatro, empezó a salir con el capitán del equipo de baloncesto y se lanzó a las solicitudes universitarias con la energía de alguien perfectamente sano. El tratamiento experimental había sido aparentemente milagroso. Su fatiga desapareció, su sequedad ocular se resolvió y su salud general mejoró notablemente. Fue aceptada en la Universidad Northwestern con una beca completa, no médica, sino académica, basada en sus excelentes calificaciones y actividades extracurriculars. Observé esa transformación con creciente sospecha. Si realmente había estado tan enferma como afirmaba, ¿cómo podía recuperarse tan completa y rápidamente? Si el tratamiento suizo había sido tan eficaz, ¿por qué no continuaba los protocolos que supuestamente le habían salvado la vida? La respuesta llegó poco a poco. Sarah no se había curado porque nunca estuvo enferma. El viaje a Suiza había sido unas vacaciones elaboradas financiadas con mi dinero universitario robado, acompañadas de suficiente documentación médica convincente para satisfacer a nuestros confiados padres. Mis sospechas se confirmaron durante su primer año en Northwestern. Ingresó a una hermandad, mantuvo una carga académica completa y festejó con la resistencia de alguien en óptima condición física. Sus redes sociales estaban llenas de fotos de aventuras nocturnas, actividades atléticas y excesos universitarios imposibles para alguien con una enfermedad autoinmune crónica. Sin embargo, cada vez que regresaba a casa por vacaciones, desarrollaba misteriosas recaídas que requerían reposo y atención constante. Llegaba al aeropuerto saludable y radiante, y al finalizar el primer día en casa ya estaba pálida y quejándose de fatiga y dolor articular que duraban exactamente lo mismo que su visita. Empecé a documentar estos patrones, llevando un registro meticuloso de sus síntomas y su sospechosa sincronización. Nunca enfermaba durante exámenes finales, entrevistas laborales o eventos sociales que deseaba asistir. Sus recaídas coincidían perfectamente con obligaciones familiares que quería evitar, desafíos académicos para los que no estaba preparada o necesidades financieras que quería que nuestros padres cubrieran.
Para mi penúltimo año de secundaria ya había reunido un expediente completo de su engaño, pero tenía 17 años y mis padres eran médicos respetados que confiaban plenamente en su hija mayor. Cuando intenté presentar mis pruebas, lo descartaron como celos fraternales e incomprensión de una enfermedad crónica. Las enfermedades autoinmunes son complejas, explicó mamá con paciencia, como si yo fuera una niña incapaz de entender conceptos médicos básicos. Los pacientes a menudo se sienten mejor en ambientes de bajo estrés y peor cuando enfrentan dinámicas familiares o desencadenantes conocidos. La mejoría de Sarah en la universidad demuestra que el tratamiento está funcionando. La frustración de ser ignorada y no creída me llevó a tomar una decisión que cambiaría el rumbo de mi vida. Si quería exponer el engaño de Sarah, necesitaba credenciales médicas que dieran credibilidad a mis observaciones. Necesitaba comprender el sistema sanitario desde dentro para aprender cómo se perpetra y detecta el fraude médico. Solicité ingreso en la escuela de enfermería con un enfoque único que sorprendió a mis orientadores. Mientras mis compañeros exploraban distintas opciones profesionales, yo estaba completamente centrada en la formación médica con especialización en cuidados cardíacos. Si Sarah iba a seguir manipulando el sistema de salud, quería estar en posición de detenerla. No se me escapaba la ironía de que el robo de mi fondo universitario me hubiera redirigido hacia una carrera que finalmente permitiría su caída. Trabajé en 3 empleos para pagar la escuela de enfermería, pasando los días en clase y las noches atendiendo mesas, limpiando oficinas y dando tutorías. El estrés financiero era aplastante, pero también motivador. Cada turno nocturno alimentaba el fuego de mi futura venganza. La escuela de enfermería fue una revelación tras otra. Aprendí sobre trastornos facticios, simulación y las formas sofisticadas en que algunos pacientes manipulan los sistemas médicos. Estudié los criterios diagnósticos de las enfermedades que Sarah afirmaba padecer y me convencí cada vez más de que sus actuaciones habían sido fraudes cuidadosamente investigados y no enfermedades reales. Más importante aún, comprendí el verdadero impacto del fraude médico en el sistema sanitario y en otros pacientes. Cada dólar desperdiciado en tratamientos innecesarios para farsantes como Sarah era un dólar que no podía destinarse a pacientes legítimos que necesitaban atención desesperadamente. Cada cita con especialistas que Sarah monopolizaba era una cita que no podía asignarse a alguien con necesidades médicas genuinas. Las dimensiones morales de su engaño se hicieron evidentes mientras trabajaba con pacientes reales que sufrían las mismas afecciones que Sarah había apropiado para sus actuaciones. Observé a pacientes ancianos con auténtico síndrome de Sjögren luchar contra síntomas reales que Sarah había imitado para llamar la atención. Vi a familias arruinarse pagando tratamientos legítimos mientras Sarah había robado con total despreocupación cantidades similares para financiar sus elaboradas vacaciones. Pero fue durante mis rotaciones clínicas cuando descubrí que Sarah había avanzado hacia un nivel aún más sofisticado de manipulación médica. Había dejado atrás la relativamente inofensiva farsa autoinmune de sus años universitarios y ahora afirmaba padecer una grave afección cardíaca. Me enteré de este nuevo desarrollo durante una cena familiar en mi último año de la escuela de enfermería. Sarah, ahora con 25 años y trabajando como coordinadora de marketing en una startup tecnológica, llegó luciendo pálida y dramáticamente frágil. Había estado teniendo episodios, explicó, en los que su corazón latía de manera incontrolable y había experimentado dolor en el pecho y dificultad para respirar. El cardiólogo cree que podría tratarse de una miocardiopatía arritmogénica del ventrículo derecho, dijo, utilizando la terminología médica con la soltura ensayada de alguien que la había memorizado cuidadosamente. Es una condición rara que puede causar muerte cardíaca súbita en adultos jóvenes. Estamos haciendo más pruebas, pero el doctor Martínez está preocupado. Incluso el nombre me provocó un escalofrío. El Dr. Rachel Martínez era uno de los cardiólogos más respetados del Hospital St. Mary, la misma institución donde trabajaban nuestros padres y donde yo esperaba comenzar mi carrera como enfermera. Si Sarah lo estaba manipulando, estaba jugando en las grandes ligas del engaño médico. La reacción de nuestros padres fue previsiblemente dramática. Mamá comenzó de inmediato a investigar la ARVC, buscando artículos científicos y consultando con colegas de cardiología. Papá empezó a hacer llamadas para conseguirle hacer citas con los mejores especialistas de la región. La dinámica familiar que yo había esperado que mejorara durante los años universitarios de Sarah volvió de golpe al modo crisis.
Te conseguiremos la mejor atención disponible, prometió papá, sosteniendo la mano de Sarah mientras ella se sentaba dramáticamente en su silla, presionando ocasionalmente la palma contra su pecho como si sintiera latidos irregulares. El dinero no es un problema cuando se trata de tu salud. Me mordí la lengua para no gritar. El dinero no era un problema cuando se trataba de la salud de Sarah, pero había sido un problema muy real cuando se trató de mi educación. El doble rasero era tan evidente que resultaba casi cómico, excepto porque yo había sido quien sufrió las consecuencias. Esa noche tomé una decisión que definiría la siguiente etapa de mi vida. Iba a desenmascarar la farsa cardíaca de Sarah, pero esta vez lo haría correctamente. En lugar de recopilar pruebas como una observadora externa, iba a posicionarme como alguien interno, con acceso a sus historiales médicos y protocolos de tratamiento. Solicité un puesto en la unidad cardíaca del Hospital St. Mary inmediatamente después de graduarme. El proceso de selección fue competitivo, pero mis excelentes calificaciones y las brillantes recomendaciones de mis instructores clínicos me ayudaron a conseguir el puesto. Cuando el gerente de contratación me preguntó por qué estaba específicamente interesada en la enfermería cardíaca, le di una respuesta cuidadosamente preparada sobre querer ayudar a familias que enfrentaban enfermedades del corazón, omitiendo mencionar que la familia a la que más quería ayudar era la mía y que la ayuda que tenía en mente era exponer un fraude. Mi primer año como enfermera cardíaca fue una formación intensiva tanto en los aspectos médicos como administrativos del cuidado del corazón. Aprendí a leer electrocardiogramas, monitorear ritmos cardíacos, administrar medicamentos cardíacos y reconocer los signos de una verdadera angustia cardíaca. Más importante aún, para mis planes a largo plazo, aprendí cómo funcionaban los sistemas de registro del hospital, cómo se rastreaban y dispensaban los medicamentos y cómo se almacenaba y accedía a la información de los pacientes. También supe que el Dr. Martínez efectivamente estaba tratando a Sarah por una supuesta afección cardíaca y que su caso se consideraba inusual y preocupante. Sus síntomas eran inconsistentes con los patrones típicos, los resultados de sus pruebas eran ambiguos y sus respuestas al tratamiento eran impredecibles. El Dr. Martínez había admitido a sus colegas que estaba desconcertado por su caso y que estaba considerando remitirla a un especialista en la Clínica Mayo. El hecho de que Sarah estuviera desconcertando a uno de los mejores cardiólogos de la región era a la vez impresionante e irritante. Claramente había perfeccionado su técnica desde el fraude autoinmune de sus años universitarios. Su actuación cardíaca era lo suficientemente sofisticada como para engañar a un especialista, lo que significaba que había investigado extensamente y probablemente estaba utilizando métodos más avanzados para crear síntomas convincentes. Me tomó 6 meses de observación cuidadosa y posicionamiento estratégico antes de que me asignaran como una de las enfermeras habituales de Sarah durante sus citas mensuales de cardiología. El hospital rotaba las asignaciones de enfermería para evitar conflictos de interés y garantizar perspectivas frescas en la atención al paciente, pero yo había aprendido a manejar el sistema mediante intercambios de turnos y solicitudes de horario. La primera vez que entré a la cita de Sarah como su enfermera asignada, su sorpresa fue genuina. No nos habíamos visto en varios meses y claramente no esperaba encontrarme en un entorno profesional en el consultorio de su médico. «Emma», exclamó, con una actuación de sorpresa encantada absolutamente convincente. «No tenía idea de que trabajabas aquí». «Qué maravillosa coincidencia». «Dr. Martínez, esta es mi hermana menor. Es enfermera». El Dr. Martínez sonrió cálidamente, claramente complacido por lo que parecía ser una entrañable conexión familiar. «Qué maravilloso, Sarah. Nunca mencionaste que tenías una hermana en el ámbito de la salud». «Emma, es un placer conocerte. Sara es uno de nuestros casos más interesantes. Estamos trabajando arduamente para controlar su arritmia. Solicité específicamente la unidad cardíaca», dije, interpretando mi papel a la perfección. Quería entender mejor las afecciones del corazón, tal vez ayudar a otras familias que estén pasando por lo que la nuestra ha experimentado. Los ojos de Sarah brillaron de satisfacción. Incluso en su supuesta vulnerabilidad, no podía resistirse a la oportunidad de ser el centro de atención, la valiente paciente con la hermana devota que había elegido su carrera por preocupación por su condición. Lo que siguió fueron meses de observación y documentación cuidadosa.
Obtuve acceso a los historiales médicos completos de Sarah a través de mis funciones legítimas de enfermería y estudié cada resultado de prueba, cada informe de síntomas y cada protocolo de tratamiento. Lo que encontré fue una obra maestra de manipulación médica mucho más sofisticada que sus fraudes anteriores. Sarah había aprendido a aprovechar el sistema a un nivel casi impresionante. Había investigado extensamente las afecciones cardíacas, centrándose en la ARVS porque era lo suficientemente rara como para que la mayoría de los médicos tuvieran experiencia limitada con ella y porque sus síntomas eran lo suficientemente subjetivos como para ser difíciles de verificar objetivamente. La brillantez de la condición que había elegido era que la ARVS a menudo se presenta con síntomas intermitentes difíciles de captar en pruebas estándar. Los pacientes pueden tener electrocardiogramas normales entre episodios, lo que hace que la condición sea difícil de diagnosticar de manera definitiva. Sarah se había posicionado perfectamente en la zona gris entre claramente enferma y obviamente sana que llevaba a los médicos a pecar por el lado de la precaución. Pero yo comenzaba a ver los patrones que el Dr. Martínez estaba pasando por alto. Los episodios de Sarah siempre ocurrían en momentos convenientes. Nunca durante presentaciones laborales importantes o eventos sociales, pero con frecuencia antes de citas médicas o reuniones familiares donde quería simpatía y atención. Sus síntomas siempre eran lo suficientemente dramáticos como para preocupar, pero nunca tan graves como para requerir intervención de emergencia. Más reveladoras aún eran sus respuestas a la medicación. El Dr. Martínez le había recetado beta-bloqueadores para ayudar a controlar sus supuestas arritmias, pero la mejoría que Sarah reportaba era inconsistente con los efectos esperados del medicamento. A veces afirmaba que los fármacos la ayudaban de manera dramática. Otras veces insistía en que empeoraban sus síntomas, a menudo dependiendo del tipo de atención que estuviera buscando. Fue entonces cuando comprendí que Sarah probablemente estaba manipulando su régimen de medicación para crear síntomas a demanda. Los beta-bloqueadores funcionan ralentizando la frecuencia cardíaca y reduciendo la presión arterial. Si alguien tomara dosis adicionales antes de una cita médica, podría generar síntomas como fatiga y mareos que preocuparían a un cardiólogo. Si omitiera dosis durante varios días y luego tomara una cantidad grande, podría desencadenar hipertensión de rebote y latidos irregulares. La teoría de la manipulación de la medicación explicaba todo: los síntomas inconsistentes, los resultados desconcertantes de las pruebas y las respuestas impredecibles al tratamiento. Sarah no solo estaba fingiendo síntomas de manera pasiva. Los estaba creando activamente mediante una manipulación farmacológica cuidadosa. Pero demostrarlo requeriría algo más que observación y teoría. Necesitaba pruebas. Y conseguir esas pruebas implicaría asumir riesgos que iban mucho más allá de todo lo que había contemplado antes. La oportunidad llegó cuando Sarah mencionó durante una cena familiar que estaba planeando algo especial para su próximo compromiso. Había estado saliendo durante 8 meses con Marcus Webb, un brillante médico en formación en cirugía cardiotorácica del hospital. Marcus era todo lo que Sarah solía buscar en una pareja: exitoso, adinerado y completamente dedicado a su bienestar. Marcus va a proponerme matrimonio pronto, confidenció, con los ojos brillando de anticipación. Ha estado muy preocupado por mi condición y creo que quiere asegurarse de que estemos comprometidos antes de que me pase algo. El cinismo de utilizar su falsa condición médica para manipular una propuesta de matrimonio era sobrecogedor, incluso para Sarah. Marcus era una persona genuinamente atenta que había pasado incontables horas investigando la ARVS y consultando con especialistas sobre la atención de Sarah. Había reorganizado su exigente horario de formación para adaptarse a sus citas médicas y había estado investigando tratamientos experimentales que podrían ayudar a su condición. Estoy planeando una cena especial para la familia cuando me proponga, continuó Sarah. Quiero que todos estén allí para compartir el momento. Será perfecto, suponiendo que tenga un buen día con el corazón. La mención de programar sus síntomas alrededor de la cena de compromiso me dio la última pieza del rompecabezas que necesitaba. Sarah estaba planeando tener uno de sus episodios durante la propuesta, probablemente para generar la máxima simpatía y reforzar la percepción de Marcus de que ella era trágicamente frágil. Sería la culminación perfecta de su actuación, diseñada para consolidar sus instintos protectores y asegurar que él siguiera apoyándola a través de cualquier crisis médica ficticia que planeara para su matrimonio.
Pero también sería la oportunidad perfecta para que yo activara la trampa que había estado planeando durante meses. Pasé semanas investigando el régimen de medicación de Sarah e identifiqué el método perfecto para exponer su fraude. Los beta-bloqueadores que le habían recetado estaban creando un estado de dependencia física en su organismo. Si alguien los había estado tomando regularmente durante meses y luego los suspendía de repente, su cuerpo experimentaría síntomas de abstinencia que incluían exactamente los problemas cardíacos que ella había estado fingiendo: corazón acelerado, ritmos irregulares, dolor en el pecho y dificultad para respirar. La hermosa ironía era que la condición falsa de Sarah podía volverse temporalmente real al retirarle la medicación que había estado usando para manipular sus síntomas. Si podía reemplazar sus beta-bloqueadores con placebos de apariencia idéntica, su cuerpo entraría en abstinencia y crearía un malestar cardíaco genuino que sería imposible para ella controlar o moderar. Más importante aún, los síntomas de abstinencia serían lo suficientemente graves como para requerir atención médica de emergencia, lo que desencadenaría un estudio cardíaco integral. Cuando ese estudio revelara un corazón estructural y funcionalmente normal, surgirían serias preguntas sobre todo su historial médico. El cambio de medicación tendría que hacerse con cuidado y de manera gradual para evitar crear síntomas de abstinencia peligrosos. La abstinencia de beta-bloqueadores podía poner en peligro la vida si se hacía de forma demasiado abrupta. Y a pesar de mi enojo hacia Sarah, no quería hacerle daño de verdad. Quería exponer su fraude, no ponerla en un peligro médico real. Pasé semanas perfeccionando mi plan. Trabajar turnos nocturnos en la farmacia del hospital me daba acceso a equipos para fabricar pastillas y suministros farmacéuticos. Creé réplicas perfectas de las tabletas de metoprolol de Sarah, mismo tamaño, forma, color y marcas, pero rellenas de lactosa en lugar del medicamento activo. La sustitución gradual comenzó 3 semanas antes de la cena de compromiso planificada por Sarah. Al principio reemplacé solo unas pocas pastillas, mezcladas con el medicamento real para facilitar la transición. Sarah estaba tan confiada en su engaño y tan concentrada en su calendario de actuaciones que apenas prestaba atención a sus respuestas físicas reales. A medida que el porcentaje de placebos aumentaba, la observé cuidadosamente durante sus citas regulares. Sus lecturas de presión arterial comenzaron a subir ligeramente y su frecuencia cardíaca en reposo aumentó, pero los cambios eran lo suficientemente sutiles como para atribuirse al estrés o a variaciones normales. Para la semana de la cena de compromiso, Sarah estaba tomando placebos puros mientras creía que todavía seguía con su medicación cardíaca. Su cuerpo comenzaba a experimentar abstinencia, creando los mismos síntomas que había fingido durante meses. La ironía era perfecta. Por primera vez en su vida adulta, Sarah estaba experimentando un malestar médico genuino y no tenía idea de lo que le estaba ocurriendo. La noche de la cena de compromiso llegué temprano para ayudar con los preparativos y observar el estado de Sarah. Se veía realmente enferma por primera vez que yo pudiera recordar, pálida, ligeramente temblorosa y claramente incómoda de una manera que no podía fingirse. ¿Te sientes bien?, le pregunté, interpretando el papel de hermana preocupada que se había vuelto algo natural para mí. Solo estoy nerviosa por esta noche, respondió ella. Pero podía ver la confusión en sus ojos. Su cuerpo le estaba traicionando de formas que no podía controlar ni entender, creando síntomas que se sentían diferentes a sus actuaciones calculadas habituales. La cena comenzó maravillosamente. Nuestros padres estaban en su elemento, hablando de sus últimos proyectos de investigación, mientras Marcus compartía historias de su formación quirúrgica. Sarah brillaba de anticipación, claramente planeando su momento de triunfo romántico. Pero a medida que avanzaba la noche, sus síntomas reales de abstinencia comenzaron a intensificarse. Lo que ella había planeado como un episodio cuidadosamente controlado durante el postre se convirtió en una crisis médica incontrolable que no podía moderar ni detener. Marcus le propuso matrimonio durante el plato principal, sacando el anillo de compromiso vintage de su abuela y pronunciando un discurso sobre querer casarse con Sarah a pesar de la incertidumbre de su condición médica. Debería haber sido su momento de victoria total, la culminación de meses de manipulación diseñados para asegurar su devoción y apoyo financiero. En cambio, la aceptación de Sarah fue interrumpida por síntomas cardíacos genuinos que no podía apagar ni ajustar para lograr un efecto dramático. Su frecuencia cardíaca era realmente irregular.
Su respiración estaba verdaderamente dificultosa y su angustia era real de una manera completamente desconocida para ella. Sarah, dijo Marcus, poniéndose de pie de inmediato mientras su formación médica se imponía sobre el momento romántico. ¿Qué ocurre? Tu pulso está acelerado. La parte más hermosa fue observar la reacción de nuestros padres. Después de años de las actuaciones de Sarah, claramente asumieron que se trataba de otro episodio calculado cronometrado para lograr el máximo impacto. Incluso Marcus, a pesar de su preocupación, parecía frustrado por el momento. Vamos a llevarte al hospital, dijo. Pero pude ver la duda en sus ojos. La propuesta había sido planeada durante meses y la crisis médica repentina de Sarah parecía sospechosamente conveniente. No, jadeó Sarah. Y por primera vez, su resistencia a la atención médica parecía genuina en lugar de teatral. Estaba asustada por síntomas que no podía controlar ni entender. Solo necesito descansar. Pero esta vez realmente necesitaba atención médica. Sus síntomas de abstinencia estaban creando un malestar cardíaco auténtico que requería intervención, no solo atención y simpatía. El viaje en ambulancia a St. Mary's fue surrealista. Insistí en acompañar a Sarah, manteniendo mi papel de hermana preocupada, mientras internamente me maravillaba ante la justicia perfecta de verla experimentar un verdadero malestar médico por primera vez. En urgencias tomaron sus síntomas en serio porque finalmente eran reales. Su frecuencia cardíaca estaba peligrosamente elevada. Su presión arterial se disparaba y su ritmo cardíaco era genuinamente irregular de maneras que no podían fingirse. El doctor Martínez fue llamado de inmediato, su expresión grave mientras revisaba los síntomas que presentaba. Este es el episodio más grave que hemos visto, le dijo a Marcus y a nuestros padres. Necesitamos realizar un estudio cardíaco integral de inmediato. Lo que encontraron fue fascinante y revelador. El corazón de Sarah era estructuralmente perfecto. No había signos de ARVS, ninguna evidencia de cardiomiopatía, ninguna indicación de enfermedad crónica, pero su organismo estaba en evidente angustia, creando síntomas peligrosos que no tenían una causa cardíaca subyacente. Es casi como una abstinencia, comentó el doctor Martínez al médico de guardia. Pero ha cumplido con su régimen de beta bloqueadores. Fue entonces cuando hice mi intervención crucial. Durante un momento tranquilo, cuando Sarah estaba sedada y el equipo médico revisaba su caso, me acerqué al doctor Martínez con una observación cuidadosamente elaborada. Doctor, dije con vacilación, interpretando perfectamente el papel de familiar preocupada. Me preocupa que Sarah quizá no haya estado tomando su medicación según lo prescrito. He notado algunas inconsistencias en el conteo de sus pastillas cuando la he ayudado a organizar sus medicamentos semanales. La sugerencia fue sutil, pero efectiva. El doctor Martínez ordenó una revisión inmediata de la adherencia de Sarah a la medicación, incluyendo análisis de sangre para comprobar los niveles terapéuticos de metoprolol en su organismo. Los resultados fueron demoledores. Los análisis de sangre de Sarah no mostraron rastro alguno de beta bloqueadores a pesar de sus afirmaciones de cumplimiento perfecto del tratamiento. Sus síntomas de abstinencia de repente tuvieron perfecto sentido. Estaba experimentando hipertensión de rebote e irregularidades cardíacas por dejar un medicamento del que su cuerpo se había vuelto dependiente. ¿Pero por qué dejaría de tomar un medicamento recetado para una afección cardíaca grave? Esa pregunta condujo a una investigación más amplia sobre el historial médico y los patrones de comportamiento de Sarah. Fue entonces cuando comenzaron las verdaderas revelaciones. El doctor Martínez, desconcertado por la falta de cumplimiento del tratamiento y la ausencia de enfermedad cardíaca estructural, consultó a la doctora Rebecca Chen, una psiquiatra especializada en trastornos facticios. La doctora Chen revisó el caso de Sarah con la perspectiva fresca de alguien que comprendía la manipulación médica. Este es un caso de manual de síndrome de Munchausen, explicó la doctora Chen a nuestra familia durante una reunión cuidadosamente organizada. La paciente fabrica o induce enfermedades para obtener atención médica y simpatía. Es más sofisticado de lo que la mayoría de la gente cree. La evaluación psiquiátrica que siguió fue devastadora para Sarah y reveladora para todos los demás. Años de mentiras médicas cuidadosamente construidas comenzaron a desmoronarse bajo el escrutinio profesional. La doctora Chen había visto casos como este antes y sabía exactamente qué patrones buscar.
Los registros médicos de Sarah fueron revisados de manera integral, remontándose a sus afirmaciones adolescentes de enfermedad autoinmune. Inconsistencias que médicos individuales habían desestimado o pasado por alto se volvieron evidentes cuando se observaron como un patrón. Síntomas que aparecían y desaparecían según las circunstancias en lugar de la progresión de una enfermedad. Resultados de pruebas que nunca respaldaban del todo la gravedad de los síntomas que ella reportaba. Lo más condenatorio fue la investigación financiera que siguió. Los casos de fraude médico activaban automáticamente auditorías de seguros, y el caso de Sarah no fue la excepción. Lo que encontraron fue una red compleja de engaño que iba mucho más allá de una simple búsqueda de atención. Sarah no solo había estado fingiendo enfermedades por simpatía. Había estado monetizando su fraude médico de formas sofisticadas. Reembolsos de seguros por sus tratamientos falsos habían sido depositados en cuentas personales en lugar de pagar a los proveedores. Había estado reclamando beneficios por discapacidad por condiciones que no tenía. Lo más impactante de todo era que había estado robando a miembros de la familia bajo el pretexto de gastos médicos. La investigación reveló que mi fondo universitario robado fue solo el comienzo. Sarah había estado drenando sistemáticamente los recursos de nuestra familia durante años, utilizando sus falsas necesidades médicas como justificación para solicitudes financieras cada vez mayores. Convenció a nuestros abuelos para modificar sus testamentos, argumentando que una nieta enferma necesitaba más herencia que una sana. Sacó préstamos a nombre de nuestros padres, alegando que el dinero era para tratamientos médicos que nunca ocurrieron realmente. El total del robo era asombroso. Más de $800,000 en gastos médicos fraudulentos, dinero de herencia robado y recursos familiares desviados. Sarah había estado esencialmente dirigiendo un esquema Ponzi familiar enfocado, utilizando sus enfermedades falsas para justificar la obtención de dinero que luego desviaba para financiar su estilo de vida. Nuestros padres quedaron devastados no solo por la pérdida financiera, sino por la comprensión de que habían sido manipulados durante años por su propia hija. El duelo fue complejo. No solo lloraban el dinero que habían perdido, sino también a la hija que creían haber conocido. Marcus fue quizás quien quedó más desconsolado. Su propuesta de matrimonio había estado motivada por amor genuino y el deseo de apoyar a Sarah en lo que él creía que era una condición médica grave. Descubrir que toda su relación se había construido sobre un elaborado engaño fue traumático de una manera que iba más allá de una simple traición. Las consecuencias legales fueron rápidas y exhaustivas: fraude médico, fraude de seguros, abuso de personas mayores, robo de identidad. Los cargos se acumularon a medida que los investigadores profundizaban en las actividades de Sarah. Su sofisticado entendimiento de los sistemas médicos, que la había convertido en una paciente tan convincente, también hizo que su caso fuera particularmente grave ante los ojos de los fiscales. Fue sentenciada a 12 años en una prisión federal con órdenes de restitución que la seguirían durante el resto de su vida. El juez fue especialmente severo, señalando que los crímenes de Sarah no solo habían defraudado a instituciones, sino que también habían causado un daño real a miembros de su familia y posiblemente desviado recursos de pacientes legítimos. En cuanto a mi papel en la exposición de su fraude, la manipulación de la medicación que desencadenó la investigación fue hábilmente encubierta por la revelación de su trastorno psiquiátrico. La versión oficial fue que Sarah había estado manipulando su propia medicación como parte de su comportamiento facticio, creando síntomas reales para hacer que su condición falsa pareciera más convincente. Las grabaciones de seguridad del hospital que podrían haberme mostrado accediendo a su medicación se corrompieron convenientemente durante una actualización del sistema, y mi acceso a suministros farmacéuticos se explicó por mis funciones legítimas como enfermera cardíaca. La investigación concluyó que los síntomas de abstinencia de Sarah habían sido autoinfligidos, parte de su necesidad psicológica de crear una crisis médica genuina. Ahora, 18 meses después de la condena de Sarah, estaba de pie frente a la sala de conferencias donde estaba a punto de ser ascendida a jefa de enfermería de la unidad cardíaca. El puesto conllevaba un aumento salarial sustancial, responsabilidades administrativas y, lo más importante, supervisión de protocolos diseñados para prevenir el fraude médico. Mi estudio de caso sobre el engaño de Sarah había sido publicado en el Journal of Medical Ethics y se estaba utilizando para capacitar a profesionales de la salud en el reconocimiento de trastornos facticios.
Me había convertido en una consultora solicitada por hospitales que enfrentaban sospechas de fraude médico, y mi experiencia estaba ayudando a proteger el sistema de salud de depredadores como mi hermana. El proceso de restitución financiera había recuperado la mayor parte del dinero robado a nuestra familia, con intereses y penalizaciones que en realidad nos dejaron en mejor situación de la que habríamos estado originalmente. Mis préstamos universitarios fueron saldados y me quedó suficiente para empezar a planificar la escuela de medicina, un sueño que ahora era alcanzable gracias al mismo fraude que una vez pareció destruirlo. Nuestros padres comenzaron lentamente a sanar del trauma de la traición de Sarah. Iniciaron terapia familiar y estaban trabajando para reconstruir su relación con la verdad y la confianza. La experiencia los hizo más cautelosos respecto a afirmaciones médicas, pero también más agradecidos por las conexiones familiares genuinas. Marcus aceptó un puesto en un hospital en Seattle, necesitando distancia de los recuerdos y asociaciones con el engaño de Sarah. Me envió una carta antes de irse, agradeciéndome mi apoyo durante la investigación y elogiando mi comprensión intuitiva del cuidado cardíaco. Tienes instintos increíbles para detectar inconsistencias médicas, escribió. Sarah tuvo la suerte de tener una hermana que se preocupara lo suficiente como para asegurarse de que recibiera la ayuda que realmente necesitaba, incluso cuando esa ayuda no era lo que nadie esperaba. Si tan solo supiera cuán acertado estaba sobre mis instintos y cuán cuidadosamente había orquestado la ayuda que Sarah recibió. Las cartas desde prisión de Sarah llegaban mensualmente, intentos de manipulación cuidadosamente elaborados que demostraban que aún no había aceptado plenamente la responsabilidad de sus acciones. Escribía sobre haber encontrado a Dios, sobre comprender su enfermedad mental, sobre querer enmendar con la familia a la que había herido. Pero entre las líneas de remordimiento apropiado, aún podía ver la mente calculadora que había orquestado años de fraude sofisticado. Sarah interpretaba el arrepentimiento de la misma manera en que había interpretado la enfermedad, con cuidadosa atención a su audiencia y un uso estratégico de la manipulación emocional. Leía sus cartas cuidadosamente antes de archivarlas junto con el resto de sus expedientes médicos. Después de todo, ahora era una experta en reconocer actuaciones disfrazadas de necesidad médica o emocional genuina. El aspecto más satisfactorio de mi victoria no fue el dinero recuperado ni siquiera el encarcelamiento de Sarah. Fue el conocimiento de que había usado sus propios métodos en su contra con precisión quirúrgica. Ella pasó años manipulando el conocimiento médico para crear síntomas falsos y generar simpatía falsa. Yo utilicé una experiencia médica más profunda para crear síntomas reales que expusieran sus mentiras y generaran justicia genuina. La alumna se había convertido en la maestra y la lección fue completa. Mi nueva oficina daba a la unidad cardíaca donde había comenzado a documentar el engaño de Sarah. Cada día podía ver la habitación donde fue tratada durante su último episodio fraudulento, el lugar donde sus mentiras cuidadosamente construidas finalmente colapsaron bajo el peso del escrutinio médico genuino. Más importante aún, ahora estaba en posición de proteger a otras familias de depredadores médicos como Sarah. Mi experiencia en trastornos facticios ya había ayudado a identificar otros 3 casos de fraude médico en nuestro sistema hospitalario. Cada caso prevenido significaba recursos ahorrados para pacientes legítimos y familias protegidas del tipo de manipulación que la mía había soportado. El trabajo era profundamente satisfactorio de una manera que iba más allá del logro profesional o la venganza personal. Cada fraude que evitaba, cada recurso que protegía, cada familia que salvaba de la manipulación, todo se sentía como una continuación de la justicia que Sarah finalmente había recibido. Pero quizás el aspecto más poético de mi victoria era que Sarah en realidad me había preparado perfectamente para esta carrera. Sus años de manipulación médica me habían dado una educación en la intersección entre psicología, medicina y engaño que ninguna escuela de enfermería podría haber proporcionado. Podía detectar trastornos facticios, simulación y fraude médico con una precisión que asombraba a mis colegas y aterrorizaba a posibles estafadores. Me había convertido en la depredadora perfecta para atrapar depredadores médicos porque había sido criada y entrenada por uno. Mi computadora emitió una alerta sobre un nuevo ingreso en la unidad cardíaca. Jennifer Martínez, 28 años, presentando dolor en el pecho y un historial médico complicado que incluía múltiples visitas hospitalarias en 3 estados. Según sus registros, había sido diagnosticada con diversas afecciones cardíacas por distintos médicos, pero los resultados de sus pruebas eran inconsistentes y sus síntomas no seguían patrones típicos.
Sonreí mientras revisaba su expediente. Después de Sarah, casos como este eran casi insultantemente fáciles de identificar. Las señales de advertencia eran obvias para cualquiera que supiera qué buscar. La dispersión geográfica de la atención médica diseñada para evitar que los médicos compararan notas. Los síntomas vagos que no podían verificarse objetivamente. Las presentaciones dramáticas que de algún modo nunca resultaban en un diagnóstico claro. Pero también eran oportunidades para proteger el sistema médico del fraude y garantizar que los recursos se destinaran a pacientes que realmente los necesitaban. Cada impostora que atrapaba era una victoria, no solo para la justicia, sino para cada paciente legítimo que recibiría mejor atención porque los recursos no se desperdiciaban en farsas elaboradas. Reuní mis archivos y me dirigí hacia la habitación de Jennifer, ya planificando las preguntas y observaciones cuidadosas que expondrían su engaño. El trabajo que tenía por delante era desafiante pero profundamente satisfactorio, una fusión perfecta de mi formación médica. Mi experiencia arduamente adquirida en detección de fraude y mi comprensión personal de las dinámicas psicológicas que llevaban a las personas a manipular los sistemas médicos para beneficio propio. Mientras caminaba por el pasillo hacia la habitación de Jennifer, reflexioné sobre cuán perfectamente mi vida se había alineado con su verdadero propósito. Los años de abuso y manipulación de Sarah habían sido terribles de soportar, pero también me habían forjado exactamente en el arma que el sistema de salud necesitaba para protegerse de depredadores como ella. Jennifer estaba acostada en la cama cuando entré, su postura cuidadosamente calculada para sugerir fragilidad sin parecer excesivamente dramática. Era atractiva de la manera en que muchos manipuladores médicos exitosos lo eran, el tipo de persona que inspiraba instintos protectores y se beneficiaba del sesgo inconsciente a su favor. «Hola, Jennifer», dije, acomodándome en la silla junto a su cama con mi tableta y los formularios de evaluación. «Soy Emma, tu enfermera principal en este turno. Entiendo que has estado teniendo algunos síntomas preocupantes. ¿Por qué no me cuentas exactamente qué ha estado pasando?» Mientras se lanzaba a su presentación cuidadosamente ensayada de angustia cardíaca, escuché con la paciencia de alguien que había oído variaciones de esa actuación innumerables veces. Su historia tenía todas las características de un fraude médico sofisticado, síntomas dramáticos pero vagos, un historial médico complejo pero inconsistente y un estilo de presentación diseñado para generar simpatía mientras desalentaba demasiadas preguntas específicas. El dolor en el pecho comenzó hace unos 6 meses, dijo, su voz con el tono justo de vulnerabilidad valiente. Es esta sensación aplastante, como si alguien estuviera sentado sobre mi pecho. Mi corazón se acelera. No puedo respirar. Y a veces siento que voy a morir. Síntomas clásicos de angina descritos con precisión de manual. Pero su forma de expresarse era demasiado fluida, demasiado practicada. Los pacientes reales que luchaban con síntomas cardíacos genuinos solían tener más dificultad para articular sus experiencias, más incertidumbre sobre la naturaleza exacta de su malestar. ¿Has notado algún patrón en cuando ocurren estos episodios?, pregunté, tomando notas en mi tableta mientras observaba cuidadosamente su lenguaje corporal. Parecen aleatorios, respondió rápidamente, demasiado rápido. A veces ocurren cuando estoy en reposo, a veces cuando estoy activa. No hay ningún desencadenante real que pueda identificar. Otra señal de alerta. Los síntomas cardíacos legítimos casi siempre tenían desencadenantes o patrones identificables, incluso si los pacientes no eran inicialmente conscientes de ellos. La afirmación de completa aleatoriedad era a menudo una señal de que alguien estaba inventando síntomas en lugar de experimentarlos. ¿Y qué hay de tus evaluaciones cardíacas previas?, continué. Veo que ha sido evaluada en varios hospitales diferentes. ¿Alguna de las pruebas ha mostrado resultados definitivos? La expresión de Jennifer se tornó cuidadosamente preocupada con un leve matiz de frustración. Esa ha sido la parte más frustrante. Todas las pruebas siguen saliendo normales, pero sé que algo está mal. Los médicos siguen diciendo que mi corazón se ve bien, pero yo puedo sentir que no lo está. La presentación clásica del trastorno facticio, síntomas dramáticos que no podían verificarse objetivamente, resultados normales que la paciente descartaba como inadecuados y la insistencia en que los profesionales médicos estaban pasando por alto algo obvio.
Pasé la siguiente hora realizando una evaluación exhaustiva, haciendo preguntas detalladas sobre sus síntomas, historial médico y medicación actual. Con cada respuesta, mi certeza crecía de que Jennifer estaba siguiendo el mismo manual que había usado Sarah, un fraude médico sofisticado diseñado para generar atención, simpatía y probablemente beneficios financieros. Pero a diferencia del caso de Sarah, donde mi motivación había sido la venganza personal, mi enfoque con Jennifer era puramente profesional. No tenía ninguna inversión emocional en su caída. Simplemente quería proteger el sistema de salud del fraude y asegurarme de que los pacientes legítimos recibieran los recursos que necesitaban. Durante los días siguientes, documenté los patrones de comportamiento de Jennifer con precisión clínica. Sus episodios cardíacos seguían una sincronización sospechosa, ocurriendo principalmente durante los cambios de turno, cuando el personal médico estaba distraído, o tarde en la noche, cuando había menos médicos disponibles para realizar evaluaciones detalladas. Aún más revelador, sus síntomas parecían responder a la atención más que a la medicación. Cuando las enfermeras pasaban tiempo a su lado, su malestar parecía disminuir. Cuando el personal médico estaba ocupado con otros pacientes, sus episodios se volvían más frecuentes y dramáticos. También noté inconsistencias en los síntomas que reportaba. Durante un episodio afirmó tener un dolor torácico severo, pero sus signos vitales permanecían estables y no mostraba señales de verdadero sufrimiento. En otro, informó dificultad para respirar mientras hablaba en oraciones completas sin ninguna dificultad respiratoria aparente. El avance decisivo llegó cuando descubrí que Jennifer estaba manipulando su propio equipo de monitorización cardíaca. Los monitores hospitalarios modernos son dispositivos sofisticados que registran continuamente el ritmo cardíaco, la presión arterial y la saturación de oxígeno, pero pueden ser engañados por pacientes que comprenden su funcionamiento. Estaba trabajando en el turno nocturno cuando Jennifer pensó que no estaba siendo observada. La sorprendí ajustando sutilmente los cables del monitor para crear lecturas falsas. Al desconectar parcialmente los electrodos, podía generar ritmos anormales en el monitor que activaban las alarmas y hacían que el personal médico acudiera corriendo. Era una técnica ingeniosa que requería cierto conocimiento médico para ejecutarse con eficacia. Pero también era una prueba definitiva de engaño deliberado que documenté cuidadosamente con observaciones escritas y evidencia fotográfica. La confrontación llegó durante una reunión familiar que incluía a Jennifer, a sus preocupados padres y al Dr. Martínez, quien había sido llamado para consultar su caso. Había preparado mi evidencia con cuidado, organizándola en una presentación clara que sería imposible de descartar o justificar. Hemos completado nuestra evaluación de los síntomas cardíacos de Jennifer, comenzó el Dr. Martínez, con expresión seria pero perpleja. Sus resultados de pruebas continúan siendo normales, lo cual resulta desconcertante dada la gravedad de los síntomas que reporta. Los padres de Jennifer parecían adecuadamente preocupados, creyendo claramente que su hija sufría una condición misteriosa que los médicos no lograban diagnosticar. Sentí una punzada de compasión por ellos. Eran víctimas del engaño de Jennifer, tal como mis padres habían sido víctimas del de Sarah. Sin embargo, el Dr. Martínez continuó. Hemos descubierto algunas inconsistencias preocupantes en la presentación de Jennifer que sugieren que sus síntomas pueden no tener un origen cardíaco. Di un paso al frente con mi documentación, presentando la evidencia de la manipulación del monitor en términos claros y profesionales. Las fotografías eran innegables. Mostraban a Jennifer creando deliberadamente lecturas falsas en un equipo diseñado para detectar emergencias médicas reales. La reacción fue rápida y devastadora. La actuación segura de Jennifer se desmoronó cuando se dio cuenta de que su engaño había sido descubierto. Sus padres estaban conmocionados y confundidos, luchando por comprender cómo su hija podía haber fabricado algo tan serio. ¿Por qué harías esto?, preguntó su madre, con lágrimas corriendo por su rostro. Hemos estado tan preocupados. Hemos gastado miles en facturas médicas. La explicación de Jennifer fue una mezcla familiar de justificación psicológica y manipulación continua. Afirmó que estaba buscando ayuda para la ansiedad y la depresión, insistiendo en que sus falsos síntomas cardíacos eran un grito de atención y no un fraude deliberado. Pero la investigación posterior reveló un patrón de comportamiento que iba mucho más allá de la simple búsqueda de atención. Al igual que Sarah,
Jennifer había estado monetizando su engaño médico mediante fraude al seguro, reclamaciones por discapacidad y manipulación financiera de miembros de la familia. El caso fue remitido a la seguridad del hospital, a las fuerzas del orden y a investigadores de fraude de seguros. Jennifer fue dada de alta de inmediato y enfrentó cargos similares a los que habían enviado a Sarah a prisión. Para mí, la identificación y el enjuiciamiento exitosos del fraude de Jennifer se sintieron como la validación del trabajo de toda mi vida. Había evitado que continuara abusando del sistema de salud y había protegido a otras posibles víctimas de su manipulación. Pero, más importante aún, el caso había establecido mi reputación como experta en detección de fraude médico. Otros hospitales comenzaron a consultarme sobre casos sospechosos. Las facultades de medicina me invitaron a dar conferencias sobre trastornos facticios y engaño médico, y las compañías de seguros solicitaron mi experiencia para investigar reclamaciones dudosas. 6 meses después recibí una noticia que habría parecido imposible durante los años oscuros del abuso de Sarah. Había sido aceptada en la Facultad de Medicina con una beca completa basada en mi investigación publicada sobre detección de fraude médico. La beca estaba financiada por una fundación dedicada a mejorar la integridad en la atención sanitaria, una organización que buscaba específicamente apoyar a profesionales que demostraran experiencia en proteger los recursos médicos del abuso. Mi carta de aceptación señalaba que mi experiencia única y mi capacidad comprobada para identificar el engaño médico me convertían en una candidata ideal para su programa. Estudiaría para convertirme en médica con especialización en medicina interna y un enfoque en la prevención del fraude sanitario. La ironía era perfecta. El robo de mi fondo universitario por parte de Sarah me había llevado a la escuela de enfermería, donde desarrollé la experiencia para exponer su fraude. Esa experiencia ahora me había ganado una beca de medicina más valiosa que el dinero que ella había robado. Iba a convertirme en la doctora Emma Chen, una médica cuya carrera estaría dedicada a proteger el sistema de salud de depredadores como mi hermana. El día que recibí mi carta de aceptación, me senté a escribirle a Sarah una última carta. Ahora llevaba 3 años de su condena de 12, y su correspondencia mensual se había vuelto cada vez más desesperada al darse cuenta de que su familia había seguido adelante sin ella. Querida Sarah, escribí, quería compartir contigo una noticia emocionante. He sido aceptada en la Facultad de Medicina con una beca completa. Mi investigación sobre la detección de fraude médico ha abierto puertas que jamás habría imaginado cuando robaste mi fondo universitario hace tantos años. He estado pensando en cómo todo vuelve al punto de partida. Tu robo me llevó a la escuela de enfermería, donde aprendí a detectar el tipo de engaño en el que te especializabas. Tu fraude condujo a mi experiencia en manipulación médica, que ahora me ha otorgado una beca para convertirme en médica. En cierto modo, has sido la mayor maestra que he tenido. Me mostraste exactamente el tipo de persona en la que nunca quise convertirme. Y me diste las habilidades para reconocer y detener a personas como tú. Comenzaré mi formación médica el próximo otoño con un enfoque en medicina interna y prevención del fraude sanitario. Para cuando seas liberada de prisión, seré la doctora Chen, trabajando para proteger el sistema médico del tipo de fraude sofisticado que tú perfeccionaste. Quiero que sepas que ya no estoy enojada. Estoy agradecida. Tu abuso me enseñó fortaleza. Tu robo me enseñó ingenio. Y tu fraude me enseñó una experiencia que se ha convertido en la vocación de mi vida. Cada paciente que protejo de depredadores médicos, cada familia que salvo de la manipulación, cada dólar que preservo para la atención médica legítima, todo forma parte de la justicia que pusiste en marcha cuando decidiste robarme. Gracias por convertirme exactamente en la persona que el mundo necesitaba que fuera. Tu hermana, doctora Emma Chen, próximamente. Sellé la carta y la coloqué en el cajón de mi escritorio, decidiendo no enviarla. Después de todo, Sarah no merecía conocer mi éxito, y ciertamente no merecía crédito por haberme enseñado nada positivo. En su lugar, llamé a nuestros padres para compartir la noticia de mi aceptación. Su alegría no estaba complicada por las emociones complejas que aún rodeaban el encarcelamiento de Sarah. Estaban orgullosos de mis logros y emocionados por mi futuro en la medicina. Siempre supimos que eras especial, dijo mamá, con la voz cálida de afecto genuino. Tu determinación e integridad han sido notables de ver. Vas a ser una excelente médica. Sara solía estar muy celosa de tu inteligencia,
añadió papá, y luego se detuvo. Seguíamos sin hablar mucho de Sarah. Las heridas eran demasiado recientes y su traición había sido demasiado completa. Creo que ahora entiendo por qué todo ocurrió de la manera en que ocurrió, dije con cuidado. Todo, el robo, las mentiras, los años de manipulación. Fue preparación para lo que se supone que debo hacer con mi vida. La Facultad de Medicina pasó en un torbellino de estudio intensivo, rotaciones clínicas y proyectos de investigación centrados en el fraude sanitario. Mi experiencia única me convirtió en una colaboradora solicitada por profesores que estudiaban trastornos facticios y engaño médico. Durante mi rotación en medicina interna, encontré varios casos más de sospecha de fraude médico y pude identificar patrones que otros médicos pasaron por alto. Mi tasa de éxito en la detección de trastornos facticios fue sin precedentes, lo que condujo a publicaciones en importantes revistas médicas e invitaciones para hablar en conferencias nacionales. Para mi cuarto año, ya había sido aceptada en un programa de residencia en medicina interna en un hospital prestigioso que deseaba específicamente mi experiencia en detección de fraude. Mi trayectoria profesional estaba clara. Me convertiría en una médica especializada en medicina interna legítima y también serviría como consultora en casos que involucraran sospechas de engaño médico. La noche antes de mi graduación de la Facultad de Medicina recibí una visita inesperada. Marcus Webb había viajado desde Seattle, donde había construido una exitosa práctica de cirugía cardiotorácica, para felicitarme por mi logro. Quería verte convertirte en la doctora Chen en persona, dijo, con una sonrisa cálida, aunque con matices de emociones complejas después de todo lo que ocurrió con Sarah. Verte triunfar ha sido increíblemente significativo. Hablamos durante horas sobre medicina, sobre nuestras carreras y, inevitablemente, sobre el trauma compartido del engaño de Sarah. Marcus había prosperado profesionalmente desde que dejó atrás los recuerdos dolorosos, pero admitió que la experiencia había cambiado su enfoque sobre las relaciones y la confianza. Todavía no puedo creerlo completamente que nos engañó a todos, dijo. Si no hubieras estado allí para unir las piezas de lo que realmente estaba ocurriendo, podría haber continuado el fraude indefinidamente. Subestimó a la única persona que entendía sus métodos, respondí. Ese fue su error crítico. Salvaste más que las finanzas de nuestra familia, continuó Marcus. Evitaste que manipulara a otras víctimas y protegiste la integridad del sistema médico. Ese es un legado extraordinario. Mientras caminaba por el escenario para recibir mi título de médica, pensé en el viaje que me había llevado hasta ese momento. Cada sacrificio, cada desafío, cada momento de dolor había sido preparación para esta vocación. La doctora Emma Chen estaba lista para comenzar su carrera protegiendo a los vulnerables de los depredadores médicos, asegurando que los recursos llegaran a pacientes legítimos y manteniendo la integridad del sistema de salud que satisface las necesidades más básicas de la sociedad. A Sarah aún le quedaban 7 años de su condena. Para cuando fuera liberada, yo sería una médica consolidada con reputación nacional de excelencia en detección de fraude. La estudiante que una vez había sido su víctima se habría convertido en la experta del mismo sistema que ella intentó explotar. La justicia, resultó ser, no se trataba solo del castigo por crímenes pasados. Se trataba de transformación, crecimiento y la creación de algo positivo incluso a partir de las experiencias más negativas. Me había convertido exactamente en quien estaba destinada a ser, y los intentos de Sarah de destruirme finalmente me habían forjado en el instrumento perfecto de protección para otros que pudieran enfrentar depredadores similares. El círculo estaba completo y el futuro brillaba con posibilidades de servicio, sanación y justicia continua.